también con el hermano Efraín. Creo. Está espectacular. Uf. Tremendo. Gracias, Juanca. Bueno, para los que no conocen, Efra, ¿me vas a ayudar? Si puedes, Claro, mi hermano, ¿qué necesitas? que vaya traduciéndole ahí este lenguaje paisa a mi hermano Willy. Ah, Ok. ¿de español a inglés? No, no, yo hablo en español y tú traduces. Ah, okay, I gotta translate to English. Oh, Jesus Christ. Unless Chief has any other application that it is easy for him to, I don't know. No problem, no problem, bro. Okay. I know. Bueno, I have the settings with so the captions are translating into English. oh, so you don't need translation. Roger that. Okay, perfect. Yeah. Better yet. Roger, that sounds like like I heard that before. Huh. That's a military thing. Okay, bueno, entonces mucho mejor, Pastor Marcelino, porque así fluye más. Siempre cuando uno está haciendo traducción simultánea, hace, siempre se tiene que frenar para que darle tiempo o espacio al traductor. Pero bueno, perfecto. Thank you, Chief. Thank you. Um, bueno, ya muchos acá conocen al pastor Marcelino. Hace años atrás él tenía una, una reunión, una coinonía, le llamaba internacional, poderosa, hermosísima, de esas cosas que uno no entiende, porque era tan especial esa reunión, pero la participación era poca. El más constante ahí era Pipo, que está ahí, el pastor Pipo. Dios me lo bendiga, qué gusto verlo. Tiene que poner sonido. Jorge es que se llama el pastor, Pastor Marcelo Jorge. Eh, Está en mute, vivo. Está la técnica ahí ayudándole. Ah, Ahora, ahora. Dios les bendiga a todos. por ahí escuché que que estabas ya liderando la iglesia allá en Kentucky, Por la la gracia viña. de Dios, Dios se antojó de ponerme a pastorear a la cañona ahí. Pero gracias al Señor, Señor, oyó mi clamor. Le dije, yo solo no puedo hacer esto, así que envía a la gente adecuada y Dios ha estado enviando a la gente adecuada, ayudarnos. Siempre tengo también la ayuda de nuestros pastores espirituales que nos han dejado estar con nosotros, así que las cosas están marchando muy bien, gracias a Dios. Pero vea, esos empalmes solo lo hace el Señor. Él te estaba preparando hacía rato. Les hablaba de tu fidelidad porque en la coinonía internacional tú eras primero que estaba ahí, pero conocí yo a Bolañitos, conocí al luchador, a Sabinovich, que una vez nos acompañó también. Conocí muchas personas ahí a través del ministerio del pastor Marcelino y esa reunión que fue tan poderosa. Eh, pero, pero bueno, mucho el esfuerzo, poco la participación de la gente. La mesa estaba servida a Pastor Marcelino, como yo le decía. Pero bueno, ahí tuve la oportunidad y Dios conecta a las personas y de ahí quedó una amistad con el pastor Salomón. Ahí está también el pastor Salomón acompañándonos hoy. Y fue muy bonito. Y obviamente seguimos ahí la amistad con el pastor Marcelino de varios años y siempre ha estado ahí constante, con muchos cambios. Yo sé que le ha tocado hacer muchas cosas. eh, en este momento está en Ocala. Pero bueno, les voy a hacer un recuento para los que... Dice el chief, perdónate, dice el chief que
el caption de él se le paró, que no está traduciéndolo. Ah, ok, entonces le tocó mi hermano Efraín. I got you. Perfecto. Que le estaba diciendo que para los que no conocen al pastor Marcelino, For those who don't know Marcelino, ah, le voy a hacer un recuento. I'm gonna tell like a story. Yo empiezo por llamarlo pastor, pero bueno, él es doctor en estudios. We call it pastor, but he's actually a degree of doctor in studies. Es ministro del Evangelio, He's a minister of the gospel, conferencista y mentor de liderazgo, conference and mentor for leadership, comprometido con la formación y edificación del cuerpo de Cristo. committed with the formation and building of the body of Christ. Posee un doctorado para los que conocen, de MICAR, es Christian University, en consejería cristiana. He got a doctorate in Christian Counseling. counseling. Yeah, thank you. También él es como nosotros, Efraín, y como Chief Glass, también prestó el servicio militar acá. Or he's a military guy. Bueno, aquí nos llamamos prestó el servicio militar porque aquí no lo prestamos, pero hizo carrera militar. Yeah, he did his career. I mean, over 20, right? 25 años. Oh, Jesus Christ. 25 years. That's a career. En recursos humanos, Human Resources. Human resource. Y la tecnología, ¿no? And technology. También es cofundador de Radio Luz Kentucky. Co-founder of Radio Luz in Kentucky. Ahorita más tarde, luego les comparto el link para los que quieran bajar la aplicación. Later I can share the link so you can download the application. Siempre hay una palabra ahí, las 24 horas. There's always a word 24/7. Música, alabanza al Señor y siempre Music, praying. poderosa la emisora, la verdad que ya ha It's a sido powerful radio station. una bendición muy grande. Tiene cobertura a más de 200 países. It got covered over 200 countries. También es cofundador de la Red Profética Apostólica Fiel Adonai, Rafa. He's actually co-founder of the prophetic network, Rafa. Él provee cobertura espiritual a pastores de Cuba. He provides covering, spiritual covering to pastors in Cuba, Japón y Estados Unidos. Japan, and the United States. Como también rol de liderazgo. Also a leadership role. Brindando acompañamiento a pastores en Puerto Rico, Panamá, Chile y Estados Unidos igualmente. You're supporting pastors in Puerto Rico, Chile, and United States. También Also, es cofundador del Instituto Internacional Casa del Alfarero, que muchos lo conocemos, ¿no? co-founder on the International Institute, House of the Alfarero. Waterhouse. Waterhouse, there you go. Casa del Alfarero. Que también está afiliada a la universidad, a la MICAR. Affiliated to the MICAR University. Yeah. De allí impulsa desarrollo y capacitación a líderes de Kentucky, Florida e Indiana. From there, he could capacitation to leadership in Kentucky. Igualmente, él tiene cobertura, como él mismo lo dice, del apóstol Dr. Ángel Báez. Also, he got covering from the Apostle Ángel Báez, que es presidente de la red apostólica, who is the president of Apostolic Network, Edificando los Hijos del Reino. building of the Son of the Kingdom.
eh, ah, que igualmente fortalece eh, el caminar espiritual tanto de él y de toda la gente que él le da cobertura. Yeah, equally support all the people that he covering. Y como militar, él menciona aquí, As a military, bajo, he says, bajo un marco de orden, autoridad the frame of order, authority, y muy importante, rendición de cuenta espiritual. very important, giving Spiritual accountability. spiritual accountability, say orders. Actualmente desarrolla y fortalece el ministerio en distintas naciones, enfocado en Actually, levantar líderes, he support basically different nations, different leadership, establecer fundamentos sólidos establishing strong foundations, y equipar a la iglesia para cumplir su propósito en este tiempo. and give to the church to accomplish their purpose in this time. Pues déjeme felicitarlo, Pastor Marcelino, por todos esos logros. Ah, Want to congratulate you, Pastor Marcelino, for all that commitment. Amén, amén. Para la gloria de Dios. igualmente podemos ver que Equally, cuando se quiere se puede. we can say when we want, we can. Eh, en inglés también hay uno, when there is a will, there is a way. Y There you go. entonces, es lo mismo, cuando se quiere se puede. Porque sabemos que las fuerzas militares son muy exigentes, ¿no? Because I know military is very, it says, Exigentes y exigent. demanding, Yeah, demanding, very demanding. very demanding. Asimismo, el pastor Glass And same the Pastor Gas. también estuvo un ministerio muy bonito cuando estaba, creo que era allá en North Carolina. He had a beautiful ministry when he was in North Carolina. eh, y entonces lo menciono a él porque como I militar, mentioned him como because as a militar, military, estando tan ocupado, being e so busy, igualmente también sacó tiempo para hacer tantas cosas, ha escrito libros. he made time to do a lot of things and writing books. O sea que aquí se están conectando el pastor Marcelino y Chief Glass, el More pastor people are Glass, connecting, Chief Glass and Pastor Marcelino, porque tienen mucho en común. because they got a lot in common. Bueno, sin más preámbulo, le damos las gracias al pastor Marcelino. Yo sé que de muchas veces que se ha invitado, no es porque él no quiera, pero siempre estaba ocupado. All right, great thanks to Pastor Marcelino. We invited him a lot of times, but he was kind of busy. Pero esta vez lo acorralé But this time, we got in the corner. y ya dijo, bueno, no te puedo decir que no. La We got semana no pasada, choice. la semana pasada se le había ido la voz, pero dijo que para hoy, y como buen militar, es cumplidor. Last week, issue with his voice, but this time he's here with us. Así que muchas gracias, Pastor Marcelino, y bienvenido. So thank you, Pastor Marcelino. Amén, amén. Le doy gracias a Augusto, el pastor Augusto, y escuchar todo eso, pues a veces como que me incomoda en cierta manera. Thank you, Pero Augusto. And sometimes when I hear all that, it's a little bit uncomfortable, but es que a veces uno hace las cosas, pero no espera ninguna mención o reconocimiento. Y después because que we uno do logra things, todo eso, entonces ve la diferencia. yeah, sometimes we do things as a military, selfless service. And yeah, you don't count that everything that you have to do in your military, in your Christianity. Amén, amén. Le doy las gracias a cada uno, especialmente que están aquí apoyando al pastor Augusto, algunos que entraron por invitación que le envié,
especialmente la pastora Kimi, que está en Japón. Son 13 horas de diferencia, así que allá, imagínense que son las 12 de la medianoche prácticamente. Dayan, que está también conectada, el pastor Pipo, que también está conectado, y desde Panamá, pastor Pipo está en Kentucky, Dayan aquí en Florida, y Luis Perea, el licenciado que está allá trabajando, que lo vi ahí, que está, él trabaja en el canal de Panamá, por ahí lo vi que está conectado también. Thank you for all that people. Y a todos los que conozco, pues, Dios les bendiga a cada uno. Thank you for everyone who being connected. Some people are invited, like the pastor in Japan. You imagine that it's pretty much 12 in the midnight, and all the pastors around the states, United States, Amén. Panamá. in Panama. Yeah. Amén, amén. Bueno, pues vamos a lo que venimos. Well, let's go. What I'm going to. Una de las cosas que le estaba conversando al pastor Augusto el otro día One of the things we were talking with Pastor Augusto the other day, es que el Señor puso en mi corazón dos palabras: the Lord put in my heart 2 words: atención y transformación. attention and transformation. Y lo que me decía era esto: What he said was, mientras el mundo busca tu atención, when the world looks for your attention, Dios quiere tu transformación. God wants your transformation. Entonces, por eso el título se lo puse de esa manera: atención versus transformación. That's what the title is that way: transformation versus Transformation, atención y transformación. attention and versus transformation. Amén. Entonces, obviamente necesitamos siempre tener base bíblica en las Obviously, cosas, we need a biblical base of that. en las cosas que nosotros predicamos. Y una de las cosas que siempre le he dicho a la iglesia And things that we preach and things that I always say to the church. si la palabra no está colada por la Biblia, If you don't go, the word is not through the Bible. entonces es palabra de hombre, no es palabra del Señor. There is a man word, not a Lord word. Entonces nosotros necesitamos siempre obtener la palabra del Señor. We always need the word of the Lord. Por eso vamos a ir a Romanos 12:2. We're going to be in Romans 12, verse 2. Que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Says, number the Father, the Son, and the Holy Spirit. Romanos 12:2 nos dice la palabra en este día: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Here's believers not to conform to worldly patterns, but to be transformed by renewing their minds. Amén. Amen. Vamos a orar, hermanos, antes de proseguir. Amantísimo Padre, te doy gracias por este día, porque tú, mi Dios, eres el que hace cada una de las cosas, Señor. Sabiendo, Señor, que a veces uno está tan ocupado y no tiene tiempo para separar unos momentos contigo. Pero te doy gracias, mi Dios, por cada persona que está aquí conectada, cada líder, cada pastor, Señor, que está en este día, mi Dios, separando este tiempo, mi Dios, para recibir tu palabra, Señor. Te pido que pases carbón encendido sobre mis labios para que sea tu palabra y no la mía, Señor. Cierra los oídos, mi Dios, naturales, para que abran los oídos espirituales, para que así, mi Dios, tu palabra se haga rema en cada una de nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, hay un sistema que quiere conformarte, por decirlo así. There's a system who try to conform you. Pero hay un proceso que quiere transformarte. Or there's a process who want to transform you. Y por eso aquí vemos que nos dice la palabra que That's what the no, word says. que no nos conformemos a este siglo, That we don't have to conform to this world, this
Porque si nos transformamos en este siglo, estamos perdiendo, pero Dios quiere transformarnos a la dimensión de Él. If we transform this world, we lost it. That's why God wants us to transform in His way. Entonces, aquí vemos esto como no como una sugerencia, lo que dice Romanos. This is not a suggestion, what Romans says. Es una confrontación a nosotros directa de parte del Señor. It's a confrontation, direct confrontation from the Lord. Nos coloca entre dos realidades. He put us in between two realities. O te conformas Or you conform, o eres transformado. or you get transformed. No hay in between. There's no in between. No hay término medio. There's no middle terms. O no hay zona neutral. There's no neutral zone. Right? Entonces, el primer punto que quiero compartirle en este día es la batalla So the first point I want to share to you today is the battle por la atención for the attention y el peligro de la conformidad. and the danger of conformity. Por eso es que Romanos nos declara, no conforméis a este siglo. That what Roman declared, don't conform to this world. Hoy hay una guerra constante por tu atención. There's a constant war for your attention. Y sepa bien esto, no es casualidad. No hay, what do you say, Coincidence. It's not coincidence. Esto no es casualidad, es una estrategia. It's not a coincidence, it's a strategy. Por eso ya pasamos diciembre, pero en diciembre, por eso usted ve que ahora no empieza en diciembre a vender cosas de Navidad. Yeah, we passed December, that's why there's no selling Christmas stuff. Ahora empezaron quizás en noviembre, después se movieron a octubre, después se movieron a septiembre y They ya started in van por November, agosto. October, and September. Mhm. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de acaparar tu atención de So lo que they're realmente trying- es ese significado. Because they're trying to get your attention about the meaning of. Todo compite por entrar en tu mente, Everything have a competition to go into your mind. porque el enemigo entiende algo que muchos creyentes lamentablemente ignoran. Because the enemy understands something that most of the believers ignores. Si logra capturar tu atención, If he can take your attention, eventualmente influenciará tu pensamiento. eventually he's gonna be influenced on your mind. Y recuerde bien esto, Remember this. lo que influye tu pensamiento What influence in your mind termina definiendo tu comportamiento. finish defining your behavior. Por eso es que los que tienen hijos, los padres que tienen hijos, That's why those who got children or kids, sons and daughters, o los han tenido, or they had, saben que los niños cuando van creciendo, los padres buscan su atención. know when they are growing, parents look for their attention. Y les van enseñando, o sea, influenciando su pensamiento, And they teaching them or influencing their mind, porque así lo que van aprendiendo lo van reflejando en su comportamiento. because what they learning, that what they reflect in their behavior. Porque todo lo que captura la atención en la niñez Because everything who captured the attention in the childhood forma carácter en la madurez. create character during maturity. Por eso encontramos en la palabra That's what we found in the word. que Pablo dice que no nos conformemos, That Paul says, don't be conformed. porque el sistema no solo quiere distraerte, Because the system not just want to distract you, quiere moldearte lentamente hasta que pienses como él sin darte cuenta. they want to mold you the way they do without you even know it. Porque puedes estar rodeado de palabras, You can be surrounded by word, puedes predicar, you can preach, puedes enseñar, you can teach, puedes liderar,
You can't lead it. y aún así no estás Either way. siendo transformado. And either way, even like that, you can't be transformed. Los que están en el mundo ya son Those de in the él, world, ya son de él, o sea, del enemigo. yeah, there are people from the enemy. Pero But nosotros como creyentes necesitamos ser transformados cada día. we as a believer, we have to be transformed every day. Porque una cosa es exposición One thing is it's just exposition, y otra cosa es transformación. and the other thing is transformation. Pablo habla de aquellos que siempre están aprendiendo, Paul always talk about that, people who are always learning, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. but either way, it can't go to the knowledge, to the truth. Y eso lo dice en 2 Timoteo 3:7. That's in 2 Timothy 3:7. Porque no permiten que esa verdad los confronte y los cambie. They don't let that truth confront him and change them. Sin renovación interna, o sea, Without dentro internal de renovation, lo más profundo de ti, internal renovation of from the deepest of you, no hay transformación real. there's no real transformation. Efesios 4:23, Ephesians 4:23. 23. Nos dice la palabra, The y word says, renovaos en el espíritu de vuestra mente. and renew of the spirit for our mind. Y ese es el peligro silencioso del liderazgo. And that's the silence, the danger of the leadership. Se aprende a funcionar If you learn to function sin haber sido completamente transformados. without being completely transformed. Es como cuando venimos a los pies de Cristo. When we come to the Lord, Entramos en un proceso, we enter to the process. pero siempre yo he dicho que en cada proceso tiene que Oh, I haber say- progreso. In every process, you gotta be progress. Tienes que tener tu progreso. You gotta have your progress. Como líderes también necesitamos tener progreso cada día. As a leaders, we need progress every day. No podemos quedarnos estancados en el mismo nivel. Can't be in the same level all the time. Te lo voy a poner simple. I'm gonna simple. Si en lo secular se hace, ¿por qué vemos? Déjeme darle este ejemplo. Let me give you that example. Si un empleado se esfuerza, se quiere tener una posición de liderazgo en su trabajo, If the employee efforts himself and want to have a leadership position in his job, ese empleado va a Tal querer he wants esmerarse de una manera poderosa committed in a powerful way, para que cuando llegue la promoción, pues se la so den a when the él. promotion coming, he got it, he win it. Y cuando llega a esa posición, When that position comes, no simplemente se va a quedar ya ahí porque lo it's logró. not simply that he's gonna stay there because he win it. Esa persona tiene que seguir esmerándose That person have to continue doing his best en su nueva posición, in his new position, no solo para ser el líder que quería ser, not just to be the leader he looking to be, sino para que otro empleado no le vaya a quitar el puesto porque él no sabe hacer el trabajo que quería hacer. so he gotta be better because he don't want that another employee take that position he always tried to be. Si lo ponemos en términos espiritual, If you put it in the terms, in spiritual terms, no hay diferencia tampoco, there's no difference either. porque tenemos que buscar ser renovados diariamente. Because we need to look to be renewed daily. Amén. Amen. Mire, yo comencé, ya que el pastor Augusto mencionó la radio. Now that Pastor Augusto is mentioned the radio,
y esto para la honra y la gloria de Dios. I did for the glory of the Lord. Cuando comenzamos la radio, yo no quería tener una radio como cualquier otra. When we started the radio, I was looking like I have a radio station just like any other. Porque yo decía, ¿para qué voy a poner una radio si la persona entonces, si va a ser como las otras, qué va a ser la diferencia de que la persona quiera meterse a mi radio? Because if I got a radio station just like the other radio station, why it's gonna be the same like other radio station? Why am I Entonces, gonna get the people into my radio station? amén. Entonces, lo que le pedí al Espíritu Santo, orando y todo, So I asked for the Holy Spirit praying. me dio algo que cambió la programación radial. He gave me something that changed the radio programs. Y es que la Biblia en audio, Is the Bible in audio? yo agarré esos audios y los dividí en 365 días. I took those audio and divided in 365 days. Los cuales, para la honra y la gloria de Dios, ya llevamos más de 15 años que tenemos la programación. For the glory of God, we got over 15 years bringing the word of God. Y entonces, durante esos años y durante este tiempo, During those years and that time, no solamente puse esos audios diariamente en la radio, sino que lo puse en la madrugada, a las 5 de la mañana, lo puse al mediodía y lo puse en la tarde. La persona que no puede escuchar en la mañana lo puede escuchar al mediodía, sino en la tarde. not just I put those audio in the radio, but I put it 3 times in the day, in the morning, the middle of the day, and the evening. So people can hear in the morning, he also have the chance to hear during the evening and night. So ya con eso solamente, Just with that, ya subimos el nivel de la programación, we raise the level of, porque ya no somos igual que las otras estaciones. because we are not the same like other radio Ahora stations. tenemos algo diferente. We got something different. Y también el pastor mencionó la economía que tenía hace años durante la pandemia. Also, Pastor mentioned about the support that we have during the pandemic times. Y esas reuniones que le llamé coinonías eran tremendas, aunque And those sí, meetings that are called colonies, la participación no era la esperada, por decirlo así, porque tuvimos predicadores de alto rango, por decirlo así. well, participation wasn't what we looking for, even when we have great preachers or great caliber preachers. Amén. Pero aún así tuvimos el tiempo que lo tuvimos y para la honra de Dios fue algo tremendo. Porque veo también que el pastor pues agarró el modelo que tenía también para hacer sus reuniones. In a way, the model of what we created, now Pastor Augusto took that model to do the same thing. Amén. Y eso, gloria a Dios por eso. And glory to the Lord with that. Amén. Entonces, ese grupo que tenía también, So that group that I had, comencé en un tiempo, en un año, a we started in a enviar year. ese año los audios para que los hermanos que estuvieran en la coinonía pudieran escuchar la Biblia en un año. We also send the Bible verses that are divided by year. So every brother and sister from that koinonia also have the opportunity to listen. Y eso ya pasó ya hace 2 o 3 años. And happened like 2-3 years ago. Y cada año el Señor me da diferentes cosas para enviarle a los hermanos de la iglesia, conocidos, amistades, pastores, líderes. Cada año le pido al Señor algo nuevo para ese año, para así que la persona sea de cierta manera renovada también. So every year I ask to the Lord for new ideas. So I bring it to our brothers and sisters everywhere I reach. So they had something new every year.
Y de la misma manera yo también pues me voy renovando, no me quedo estancado. And the same way, not just the brothers and sisters got renewed, myself too got renewed. Y entonces para este año, en diciembre, también estuve orando, ayunando, pidiéndole al Señor qué podía hacer para este año. So this year in December, I was praying the Lord what I may do for this new year. El Señor puso en mi corazón hacer lo que hice hace años atrás con los The Lord put audios, in my heart with that I did years ago, put the audios, pero ahora esta vez cambió la temática, but this time topics will change. porque esta vez el Señor me puso que mandar esos audios, pero con But como una asignación cada día para hacerla usando el método SOAP. so the Lord put me the same idea, but this time the new thing is given to the people as a homework using the SOAP method. Y ese método es simplemente una forma estructurada de estudiar la Biblia de manera personal, práctica y aplicable. So that method is a structural way that we can study the Bible in a different way. Amén. Amen. No es teórico, eso está diseñado para que la palabra no solo se entienda, sino que nos transforme. They're not just theoretical. It's designed so the word can be understand and transform your life. Entonces, el primer punto que acabamos de hablar es la batalla por la atención y el peligro de la conformidad. So the first point we talk is the battle for attention and the dangers of conformity. Entonces, no podemos quedarnos conformados de que ya yo alcé mi mano al Señor, me rendí ante Él y lo acepté como Cristo, que es entrar en mi corazón y ya. So we can't stay in that stage that we just accept the Lord and do nothing more. Por eso es que busco las maneras diferentes de cómo puedo ayudar a personas. That's why I try to find different ways I can help people. Y esta manera de estas asignaciones This se las way, he as a dado a homework, diferentes personas help different people en diferentes países. in different countries. Y una de las cosas que uno de los pastores, precisamente allá en Panamá, One of the things that one of the pastors in Panama, me dice, wow, eso es tremendo, se lo voy a enviar a los pastores que yo conozco acá en Panamá. well, this is great. I'm going to send it also for the pastor I know here in Panama. Y entonces me dice, y cuando me tardo en enviárselo, ellos me And he dicen, oye, said, ¿dónde está el desayuno? when he say, well, you take too much time to take it, where my breakfast? Porque ya le hace falta. Because they need it. Amén. Entonces el punto número 2, porque ellos no están conformes. The point number 2, because they are not conformed with that. Entonces el punto número 2 es el Espíritu Santo trabaja en procesos, no en momentos. Se fue el pastor. Well, so the second point is the Holy Spirit works in a process, not in moments or periods Amén. of time. Amén. Por eso es que Romanos 12:2 nos dice, si no transformados. That what Romans 12:2 says, you got to be transformed. I'm sorry, mom. El Espíritu Santo no trabaja por eventos. The Holy Spirit don't work like by events. Trabaja en procesos. He works in processes. Y los procesos no siempre son cómodos, And processes not always are comfortable, pero siempre, siempre, siempre son necesarios. but always, always, always are necessary. Fíjese, cuando yo entré al ejército, When I joined an army, yo no entré siendo soldado, I didn't end up being a soldier. yo entré siendo civil. I ended as a civilian person. Mi mentalidad era civil, My mind was civil. mis hábitos eran civiles, My habit was civil. mi forma de reaccionar era civil, My reaction way was like a normal civil person. pero el sistema estaba diseñado para cambiar todo eso en mí.
But the system was designed to change all that in me. Igual que los militares que están aquí en esta reunión pueden atestar a lo mismo. Just like militaries in this meeting, they can say the same. Disciplina, estructura, precisión, corrección constante. Discipline, structure, correction, and constant decisions. Todo tenía un propósito. Everything with a purpose. Formar en mí algo que yo no tenía. Created me something I hadn't. Y en ese proceso In that process, hubo avances, I go forward. hubo momentos donde parecía que yo no iba a poder hacerlo. There was times where I thought I couldn't do it. Había momentos que no pasaba nada, It's something that nothing happens. pero el proceso no estaba diseñado para entretenerme. But the process wasn't designed to entertain me. Estaba diseñado para transformarme. It was designed for transforming me. Entonces, en ese proceso, So in that process, yo aprendí a ser transformado. I learned to be transformed. Y como aprendí a ser transformado, Because I learned to be transformed, me quedé en el ejército 25 años. I stayed in the army for 25 years. Porque Praise me God. transformaron tanto que me gustó. Because I been so transformed that I actually like it. Y fíjate una cosa, Check it this. cuando yo ingresé al ejército, When I joined the army, fue buscando un trabajo para obtener un oficio, I was looking for a job. porque no tenía intención alguna en quedarme Ah, no estudiando en la intention. universidad. And stay in the college. Yo salí de la high school I've been out of high school y enlisté en el ejército. and enlisted in the army. Salí en mayo I've been out in May y me fui en julio. and left in July. Pero como quería mejorar en lo que hacía, But I want to be better in what I do. me tuve que poner a estudiar en la universidad dentro del ejército. To go to college inside the army. Y me gustó tanto que And I seguí like it so estudiando. much that I still I continue studying. Y para la gloria de Dios tengo el doctorado que Augusto mencionó. So for the glory of the Lord, I have the doctorate that Augusta mentioned. So, como en el ejército necesitaba tecnología porque estaba en la área de IT, de tecnología, Because I need to study because I was in the technology area in the army. entonces pues me metí a estudiar un asociado en computadora. I started studying associating computers. Y después, como estaba trabajando ya con otro nivel diferente con soldados, ya de manejarlos y todo eso, pues entonces me metí a coger el bachillerato en recursos humanos. So because I was working with soldiers, I started taking a bachelor in human resources. Y ya cuando ya había sido ordenado como pastor, So when I was ordained as a pastor, no quería simplemente tener el instituto, lo cual sí fui graduado de la Asamblea de Dios del Instituto Bíblico. I just don't want to have just the institute where I graduated from, Assembly of God Institute. Entonces dije, bueno, vamos a hacer la maestría en consejería pastoral. Well, I say, let me do the master in pastor counseling. Y pues en esa misma línea, pues So in seguí that same lane, hasta terminar el doctorado en consejería cristiana. continue to the doctorate in counseling, Christian counseling. Y todo esto, créanme, hermanos, que lo comparto no para vanagloriarme en nada, de nada. So I share this not because I want to presume with nothing. Porque jamás haría eso. Y como I'm dije, never going to do that. cuando Augusto estaba diciendo todos esos accolades que me estaba hablando, yo bajé When la, Augusto say all that things that he's saying, he dropped his bajé face. la a little cabeza bit. un poco, Yeah, he got humble. porque sí hay que ser humilde. Yes, because we have to be humble. Y tenemos que siempre recordar de dónde Dios nos sacó. We have to remember all the time from where God put us out. No importando los títulos, It no matter the titles,
no importando el estatus que uno tenga, It don't matter the status you had, no importando nada de esas cosas, nothing of that matters porque todo es para la gloria y la honra de Dios. because everything is for the glory of the Lord. Entonces se lo comparto So I share you porque esto es parte de la palabra de hoy. because it's part of the word for today. Esto es un testimonio de cómo podemos ser transformados, This is a testimony. So how we can be transformed, pero tenemos que querer hacerlo. or we need to look for that. Porque no es que le di esa trayectoria porque se hizo fácil, I didn't say all that trajectory because it was an easy thing, porque especialmente en el ejército, because especially in the army, como los soldados que están aquí o veteranos que están aquí pueden like testificar, soldiers or veterans can testify. no es fácil estudiar estando en el ejército, Not quite easy to study being in the army, pero el querer es poder. but if you want, you can. Amén. Amen. Entonces, asimismo, en el reino de Dios, So the same way in the kingdom of God, cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo, when give the Holy Spirit the opportunity, Dios no quiere tu atención. God wants your attention. Eso ya es lo que quiere el mundo. That's what the world wants from you. Dios quiere tu transformación. God wants your transformation. Eso no es emoción, That's not emotion, eso es formación. that's formation. Pablo dice Bible says que suframos como buenos soldados de Cristo. we're going to suffer as a good soldiers of Christ. Podemos ver eso en 2 Timoteo 2:3, You can see that in 2 Timothy 2:3. donde dice claramente, We say clearly, tú, así You- empieza el versículo. No that's the way dice, that verse no say. dice yo, dice tú, You don't say me, you say you. pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. You suffer like a good soldier of Christ. Entonces, no te dice que cuando entraste al evangelio, esto iba a ser color de rosa. So they say when you enter to the gospel, it want to be like a pinky or easy. Pero algo que dice Filipenses But something that Philippians says, es que Dios perfeccionará la obra que comenzó. the God will perfection the work he started in you. Y Él nos va transformando And he go transform us progresivamente cuando le damos al Espíritu Santo la oportunidad. progressively when we give the opportunity of the Holy Spirit. Y no de mal a mal, And not from bad to bad, sino de bien a bien. but good to good. Se lo pruebo aquí en 2 Corintios 3:18, I'm going to prove in 2 Corinthians 3:18, que nos dice la palabra. where the word says, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, aquí está la clave, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Amén. and we all who with unveiled face contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory. We come from the Lord who is the Spirit. Amén. La diferencia es clara. The difference is clear. En el Army, In our army, el proceso es obligatorio, the process is obligatory, pero en el reino but in the, es in the voluntario. kingdom, it's volunteer. Y muchos entran, A lot of error, pero no se someten. they don't want to be submitted. Participan, They participate, pero no cambian. but they didn't change. Por eso el punto número 3, That was the third point. la transformación comienza en la mente. The transformation start in your mind. Por eso es que Romanos 12:2, que es el versículo base,
That's why Romans 12:2, which is a base verse, nos dice en parte, por says in medio part de la renovación de vuestro entendimiento. that he said through the renovation of our mind or in mind. La transformación verdadera no Real comienza en lo transformation que haces, is not what you do. comienza en lo que piensas Start in what you think. o comienza como piensas. Start like the way you think. Si tú crees que tú eres un perdedor, If you think you are a loser, tú vas a actuar como un perdedor. you're gonna act like a loser. Si tú crees que eres un vencedor, If you think you're a winner, tú vas a actuar como un vencedor. you're gonna act accordingly. Y esto es clave entenderlo, And this is very important to understand porque muchas veces queremos ver cambios externos, because a lot of time we want to see external changes sin permitir que Dios trate con la raíz interna. without permit God to work with the internal root. Pablo nos dice, Paul says, cambien su conducta primero. change your behavior first. Dice, sean transformados por medio de la renovación en su entendimiento. Be transformed through the renovation of your mind. Porque si la mente no cambia, la Because the vida mind no don't change. cambia. Nothing you change. Puedes actuar o modificar comportamiento por un tiempo, You can act or modify behavior for a short time, pero si la mentalidad sigue igual, but if your mind still the same, eventualmente regresas al mismo patrón. eventually you go to the same pattern. Por eso es que muchas, y perdonando las damas que usa este ejemplo, pero Now, hay muchas, I'm sorry for the ladies that I'm going to use this example. hay muchas mujeres que son abusadas, There's a lot of lady abused ladies. pero no encuentran cómo salir del patrón. They can't find how to jump out for that pattern. Si el vecino le llama a la policía que Is the neighbor hay un called abuso police en el hogar, that there's abuse in the house? muchas veces la misma esposa es la que le cae a puño al policía por querer arrestar al marido. Is sometimes the same woman who jumped on the police when he tried to arrest the husband. Porque caen en ese mismo patrón Because they fail in that same pattern de comportamiento, of behavior. porque no han cambiado la mente. Because you change their mind. Y cuando uno cambia la mente, When you change your mind, uno cambia la manera de vivir. you change the way you live. Hay muchas personas There's a lot of people, que están desamparadas, they have no support, pero no pueden salir de ese lugar but they can't go out of that place porque no cambian la mente. because they don't change their mind. Por más que la persona se le trate de ayudar, For more people try to help them, la persona sigue patinando en lo mismo, the people stay sliding in the porque same no spot cambia el comportamiento. because they want to change their behavior. La escritura lo deja claro, The scriptures clearly says, donde nos dice en Proverbios 23:7, when it says in Proverbs 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. because the same way they're thinking in their hearts, that's the way he is. Como come y bebe, Like you eat and drink, te dirás más, su corazón no está contigo. he said that his heart is not with him. Eso significa That means que tu vida siempre será el reflejo de la manera que tú pienses. that your life will always be the reflects the way you think. No de lo que tú dices, Know what you say, no de lo que tú sabes, know what you know,
sino de lo que realmente crees internamente. but the way you really believe of you internally. Por eso también se nos llama a poner la mirada That's why it said, put our look, our en sight, las cosas de arriba in the things that above, y no en las cosas de la tierra. and not in the things of the earth. Asimismo lo dice Colosenses 3:2. That's in Colossians 3:2. Porque la dirección de tu mente determina la dirección de tu vida. Because the direction of your mind determines the direction of your life. Te lo pongo simple. Simply explain, Tú pones una dirección en tu GPS, en tu GPS, you put an address in the GPS. y el GPS te dice tienes que irte por aquí. GPS says you got to go this way. Pero tú dices, si me voy por ahí, yo creo que no, mejor me voy por acá. When you say, if I go that way, I don't think so. Let's go the other way. Y cuando te vas por allá, And when you go the other way, porque tú estabas pensando que era mejor, because you thought it was better, te encuentras con un accidente, te encuentras con un tranque, te encuentras con algo que te va a impedir you find an accident or something that don't let you seguir hasta tu destino. go to your destiny. Y muchas veces, A lot of times, para llegar a tus destinos, to go to your destiny, vas a tener que dar la vuelta y you got to irte go around exactamente donde te decía el GPS que te fuera. and go back where the GPS told you to do. Si tu mente sigue conectada a lo terrenal, Is your mind still connected to the ground or the earth? la vida seguirá produciendo resultados terrenales. The life continues doing the same results. Pero cuando tu mente comienza a mind alinearse con lo de Start arriba, aligned with the, say it again, tu vida empieza a cambiar desde adentro hacia afuera. your life start changing from inside to outside. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan patinando. And in this way, a lot of believers start Se going quedan around. estancados. Yeah, they got stuck. ¿Por qué? Porque quieren resultados diferentes Why? Because they want different results manteniendo la misma mentalidad. doing the same thing. Quieren que Dios haga algo nuevo, They want God to do something new, pero siguen pensando de la misma manera. but they still thinking the same way. Quieren crecimiento, They want to grow, pero sin transformación interna. but without internal transformation. Y eso no funciona así. It don't work that way. Aquí es Sí. donde muchos se engañan ellos mismos espiritualmente. Yeah, this is when a lot of people lie themselves, spiritually speaking. Creen que porque entienden, They think because they understand, ya cambiaron. they are really changed. Creen que porque reconocen, They think because they recognized, ya avanzaron. they went forward already. Creen que porque pueden explicarlo, They think because they can't explain it, ya lo vivieron. they live it already. Pero la mente no se transforma por información, But the mind, it won't transform by information. se transforma por confrontación. It's transformed by confrontation. Y mientras la palabra no se confronte, And if as the word don't be confront, tu manera de pensar va a seguir la misma. your way of thinking will be the same all the time. Solo estás acumulando conocimiento sin transformación. You only gather information without transformation. Y para llevar esto a algo más práctico, Bring this to something more practical. es como cuando la persona quiere ejercer una profesión específica, When the person try to do a profession, specific profession, tiene que pasar un proceso de formación. you have to pass a formation process. No basta con simple quererlo, It not just you wanna,
No basta con decir, eso es lo que yo quiero hacer, It's not just, I want to do that, porque si lo quieres hacer, because you want to do, tienes que estudiar, you got to study, tienes que prepararte, you got to prepare yourself, tienes que ser corregido, you got to be corrected, tienes que cambiar tu manera de pensar, you got to change your mind, porque el nivel al que quieres llegar because the level you intended to do exige una mentalidad que lo pueda sostener. need a mentality that who got sustained that level. Nadie puede operar en un nivel Nobody can operate in a level para el cual no ha sido formado. for the one who wasn't formed. Asimismo en el reino, The same way in the God kingdom, Dios no te lleva a operar en algo God won't give you to operate in something que tu mente todavía no pueda sostener. that you might can't sustain. Por eso primero, That's why first Dios transforma God transform, y luego posiciona. then position you. Porque si Dios te entrega algo Because if God gives you something sin haberte transformado primero, without transforming first, lo que debía bendecirte what should bless you termina exponiéndote a quebrarte. in a something that breaks you. Y aquí está la línea que tienes que mentalizártela, memorizártela, aprendértela, como sea siempre. And this is the line you have to memorize and learn all the time. Así que anota, si no has notado nada, anótate esto. So write it down if you don't got none. La transformación Transformation no es un evento, is not an event. es una renovación continua. It's a continual renovation. Es diario, It's daily. es progresiva, It's progressive. es intencional. It's with intentional. Y mientras tu mente no sea renovada, If your mind gonna get renewed, tu vida seguirá produciendo los mismos ciclos vacíos. your life continue producing the same empty cycles. Y para ir aterrizando ya este avión, So landing this ship, la rendición define si hay transformación. the way you surrender gonna define if there's transformation. En Lucas 9:23 Luke 9:23, dice algo clave para nosotros. it says something important for us. Dice, niéguese a sí mismo. It said, deny to yourself. Aquí se define todo. You have to find everything there. Muchos escuchan, A lot of people listen pocos se rinden. and hear, but not much people really surrender. Muchos reciben la palabra, A lot of hear the word, pocos permiten el proceso. and not much people permit the process. La palabra nos dice claramente, Word says clearly, muchos son llamados, a lot of have been called, pero pocos los escogidos. but not much the one have been chosen. Y aquí es donde la gente Here with the people rompe el avance, breaks the forward behavior. porque puedes escuchar la palabra, You can hear the word, puedes entender los principios, you can understand the principle, puedes incluso discernir lo que Dios está haciendo, you can also reveal what God is doing, pero si no hay rendición a la palabra, but it is not surrendering to the word, no hay transformación. there's no transformation. Y este es uno de los puntos más delicados de la vida del creyente. One of the most delicate points in the word of God, Y no solamente del creyente, not just the believers, también del liderazgo. also leadership. Porque mientras más tiempo caminemos en el reino, Because as most time we walk in a gospel reign, más fácil se vuelve acostumbrarnos a escuchar sin necesariamente someternos.
It's easier to just hear without necessary surrender us. La Escritura nos advierte claramente Scriptures warn us clearly, que no basta con oír, it's not just hear, sino que es necesario hacer, but it's necessary to do. porque el que oye Because thou what hear y no hace, and do nothing, se engaña a sí mismo. lie to itself. Eso lo dice Santiago 1:22, James. James 1:22. Y ese engaño no es emocional, And that lie is not emotional, es espiritual. it's spiritual. Es creer que por It's estar believing that expuesto a la verdad, just because you exposed to the truth, ya hemos sido transformados por la we are verdad. already transformed. Pero la transformación no ocurre por exposición, ocurre por rendición. But transformation it happened by exposition, but by surrender. Y aquí es donde tenemos que examinarnos con honestidad cada uno diariamente. And here is where we have to do an examination, honest examination of ourselves. Porque hay áreas donde Dios ha hablado a nosotros mismos, Because there are areas where God has spoken to ourselves. hay áreas donde Dios ha estado señalando, The area that God has been appointing. hay áreas donde Dios ha estado tratando There's area that God has been treating, y sin embargo seguimos defendiendo lo mismo, where we still defending the same. seguimos justificando lo mismo, We're trying to justify the same thing. seguimos posponiendo lo mismo We're still postponing the same thing. y mientras eso ocurre, When that happens, el proceso se detiene, the process stops. se estanca. Just stop. La rendición no es simplemente decir, Señor, aquí estoy. Surrender is not just saying, Lord, here I am. La rendición es cuando dejamos de negociar con lo que Dios ya habló. It's when we start to stop negotiating with what God already says. Es cuando dejamos de explicar porque todavía no hemos cambiado. When we try to explain because we ain't changed yet. Todavía no hemos darle al Espíritu Santo la oportunidad. When we don't give the Holy Spirit the opportunity. Es cuando dejamos de acomodar la palabra a nuestra comodidad. Is when we stop to accommodate the word to our comfortability. Porque la cruz de Jesús, The cross of Jesus, o que Jesús menciona, or what Jesus says, no es simbólica, is not a symbolic thing. es diaria. It's daily. Él nos dice, He says, tome su cruz cada día. take your cross every day. Eso habla de decisión continua, That speak about constant no decision, simplemente de un momento aislado. not simply a isolated moment. Habla de una vida donde constantemente estamos rindiendo nuestra voluntad It's speak about a life that constantly we surrender our behavior, our what we want, nuestros pensamientos, our thoughts, nuestras reacciones, our reactions, nuestras prioridades. our priorities. Y ahí es donde entra algo que muchos no quieren aceptar. And there's where something entered that a lot of people don't want to accept. El proceso duele. The process hurts. No porque Dios quiera lastimarte, Not because God wants to hurt you, sino porque Dios está formando algo en ti que antes no existía. it's God that created something in you that it wasn't there before. Hebreos nos enseña Hebrews taught us que la disciplina en el momento that no discipline in the moment, parece ser causa de gozo, discipline in the moment don't seem to be a joyful, sino de tristeza.
but sadness. pero después produce fruto. But later it produced fruit. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebrews 12:11. Y aquí hay un detalle de una palabra que es clave. There's a detail of a important word. Dice, y después And later produce fruto. produced the fruit. Porque muchos quieren el fruto, Because a lot of people want the results, pero no quieren el proceso que or want the produce el process. fruto. They want the process that produce that fruit, that result. Y aquí está la diferencia. But here's the difference. El que solo escucha The one who just hear y el que realmente transforma. and the one who really been transformed. Uno se expone, One get exposed, el otro se rinde. the other surrender. Uno aprende, So one learn, el otro cambia. the other change. Uno reconoce la verdad, One recognize the truth, el otro se somete a la verdad. the other submits to the truth. Y mientras no haya rendición, If you're going to surrender, lo único que ocurre es acumulación de conocimiento sin evidencia de cambio. the only going to happen is just accumulation of knowledge without change evidence. Y eso es muy peligroso en la vida That's cristiana. very dangerous in the believer's life Porque podemos llegar a operar en función, because we can operate in function, en ministerio, in ministries, en responsabilidad, in responsibilities, sin haber sido completamente transformados en el interior. without being transformed interiorly. Por eso esta línea es clave y tiene que memorizarla. That's why this line is a key point that we have to memorize. Dios no transforma lo que tú no rindes. God will not transform what you not surrender. Y mientras sigamos defendiendo ciertas áreas, As we still defending some areas, justificando ciertos patrones justify behaviors, o evitando ciertos procesos, or trying to skip processes, la transformación se detiene. transformation stops. No porque Dios no quiera hacerlo, Not because God don't want to do it, sino porque tú no se lo has permitido. you are the person who not permit that God works on you. Y aquí es donde se define todo el mensaje. And here is the definition of the whole message. La atención Attention, te acerca a la verdad, close you to the truth, pero la rendición but surrendering permite que la verdad te cambie. permit the truth change you. El mundo quiere tu atención, Well, want your attention, pero Dios quiere tu transformación. but God wants your transformation. Así que para concluir este mensaje, esta palabra, So to conclude this message, this word, Romanos 12:2 Romans 12:2. no es un versículo simplemente para memorizar. It's not a verse just for memorize. Es una línea de decisión. It's a line of decision. Así que hemos hablado sobre la batalla So we spoke about the battle, por la atención y el peligro de la conformidad. for the attention and the danger of conformity. Hemos visto que el Espíritu Santo trabaja en procesos y no en momentos aislados. We see that the Holy Spirit works in process and not at its isolated moments. También hablamos de que hemos entendido que la transformación comienza en la mente y requiere una renovación del entendimiento. So we learned that transformation starts in the mind and need a process of transformation. Y finalmente, acabamos de Finally, hablar we just spoke que la rendición es el elemento que determina si la transformación ocurre o no ocurre.
So surrender is the event that determines if transformation happens or not. Y la realidad es esta. And this is the reality. No podemos vivir de exposición espiritual sin desarrollo interno. Can't live with spiritual exposition with internal development. No podemos seguir acumulando conocimiento Can't gather so much knowledge sin permitir que esos conocimientos nos cambien. without permit that those knowledge change us. Porque lo que no se transforma Because what is not get transformed se repite. is constantly repeated. Lo que no se confronta If you don't confront, se things that not been mantiene. confront, keeps. Y lo itself. que no se rinde no And what cambia. is not surrendered won't change. Hoy el Espíritu Santo no está buscando más atención de nosotros. The Holy Spirit today is not looking for our attention. Eso lo está buscando el mundo. That's what the world's looking for. Dios, a través de su Espíritu Santo, está God, buscando through their Holy Spirit, transformación en He's cada looking for uno de nosotros. transformation from us. Y al final del día, la pregunta no es ¿cuánto has escuchado? At the end of the day, the question is not how much you listen or hear. La pregunta es ¿cuánto le has permitido a Dios que cambie en ti? The question is how much you permit God to change in you. Así que vamos a estar orando. So let's start praying. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te doy gracias por este mensaje, Señor. Que tú sabes, mi Dios, lo que tu pueblo necesita. Tú sabes, mi Dios, lo que cada uno, mi Dios, podemos adquirir, mi Dios, a través de tu palabra, sabiendo, Señor, que tú eres el que hace la transformación, aunque el mundo quiera nuestra atención. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que trabaje, tú, mi Dios, haces todas las cosas que tienes que hacer, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de los que están conectados, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú, mi Dios, tocándolos a través de esta semana, Señor. Que tú, mi Dios, le menciones, mi Dios, en sus pensamientos, Señor Padre, lo que hoy, mi Dios, han escuchado, Señor, para que así, mi Dios, puedan, mi Dios, ir, mi Dios, de ese nivel a nivel, como tú siempre quieres que nosotros seamos. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amen. Amén. Aleluya. Ujú. Hallelujah. Amén, Augusto. amén. Gusto. Les regreso el púlpito aquí. You go back to the pulpit. Hermano Efraín, muchas gracias por esa traducción. Hey, I try to do my best, brother. fue un real privilegio, de verdad. No, el privilegio es mío. Dios te bendiga mucho. Tenemos que estar en contacto. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Thank Muy you, Pastor. necesario. Era Very necesario necessary volver a esos elementos. to go to those elements. Efectivamente, como tú dices, Actually, that you said, y hiciste la analogía militar con el mundo civil. and you made analogy of military with the civil world. Me llevó, para los que están así canositos como yo, It brought me, for those who got a white hair just like me, por allá a los 80, to the 80s, donde los que son de Medellín for those from Medellin, y también conocen a Medellín, those knows Medellin also, la atención the attention que captó el mundo that the world captured, y vemos cómo esa atención transformó una sociedad, no para bien, sino para mal. and that attention transforms society, not for good, but for bad. Yo crecí con mentalidad de bandido. Hey, I grow Augusto. with a, Hey, I don't mean to interrupt, but you don't have to translate anymore. I have to take my daughter somewhere, but so I have to hop off. But thank you, sir, for translating. no Thank you, problem, sir. Pastor, for that awesome word.
I'll be getting with Augusto later to get your information and connect with you. But I'm glad I hopped on today. Just want to say bless you all. And again, thank you for sharing that word. I received every word of it, and you all continue to be blessed. I'll be tuning in next time. Amen. God Amen, bless brother. you. God bless you. All right. Appreciate it. Thank you. Thank you. Any final thought before you go? I mean, it was so masterful in its simplicity. Anybody Fue maravilloso la simplicidad, anybody could grasp and understand, la manera e- en que la persona um, entiende, even though delivered in a calm tone. There is a sense of urgency, aun cuando lo dijo en un tono calmado, hay una urgencia for us not to just be hearers, but to be doers, pero no tan solo de ser oidores, sino también hacedores. because our Lord is long suffering, and He will continue to knock at our hearts. Porque el sufrimiento de nuestro Señor va a seguir dándonos el corazón. And we through our transformation Nosotros, mediante la transformación, are able to reflect what a wonderful relationship we have with the Father through the Son's work and through the indwelling of the Holy Spirit. somos capaces de reflexionar en la gran, maravillosa transformación que tenemos en el Señor Jesús y en Dios. One thought that did come to mind when he was talking about competing for our minds Un pensamiento que vino a mí cuando él estaba hablando sobre la competencia de nuestro pensamiento. Daniel is the model for us in this generation. Daniel es el modelo de esta generación, He was completely submerged in Babylonian culture. que completamente se Sumergió. Sumergió. sometió a la cultura babilónica, But yet he would not allow himself to be assimilated pero no asimiló. and did not eat from the king's table. Y dijo que no quería comer de la mesa del rey. The devil has set tables before us everywhere. El diablo pone mesas enfrente de nosotros en todos los lugares. And he wants us to eat from his table instead of eating from the bread that is Christ. Y siempre busca que comamos de su mesa en vez de estar comiendo del pan de Jesús. So I'm speaking spiritually, so we must understand and discern the enemy's table when it's before us. Y por eso estoy hablando en la manera espiritual, para que sepamos cuando la mesa de enemigo esté enfrente de nosotros. Because many are eating from his table and they don't know it. Porque hay muchos comiendo de su mesa, pero no lo saben. And it's hindering their transformation. Y atrasan su transformación. So I just thank you, Pastor, for that word. So, te doy las gracias, pastor, por esa palabra. I thank you, Augusto, for continuing to bring your people together. Gracias, Augusto, por siempre poner toda esta gente junta. And I'm thankful for my international brothers and sisters in the body. Y gracias por nuestros hermanos y hermanas internacionales en el cuerpo de Cristo. And I always enjoy spending time and being edified by you. Siempre disfruto tener tiempo con ustedes. Thank you. Thank you for the time. And again, Gracias por el tiempo. God bless you all. Amén. Dios God te bless bendiga. you. Thank you, Chief. That was wonderful. All right, man. Thank you, man. Thank you. Y les continúo diciendo que nos absorbió, permeó la sociedad y ya no queríamos hacer esfuerzo, nos vendieron una idea de éxito que no tiene nada que ver, pero solo el poder de la palabra de Dios es lo que puede transformar y convertir ese lamento en baile, de convertir toda desinformación. Es como una decodificación
de todo lo que al menos en mi parte personal, todo lo que aprendí de mi entorno, que dicho sea de paso, nosotros somos una cultura muy familiar, pero igual la sociedad está vendiendo otros valores muy diferentes a la esencia que nosotros éramos. Y sin conocer todavía este sistema de acá, sin conocer las Fuerzas Armadas, yo tenía una imagen, una idea, y que todavía mucha gente la tiene, de como el Goliat, o bueno, no el Goliat, porque el Goliat fue, lo tumbaron, pero es como esta superpotencia que va y abusa. Y cuando fueron a Panamá, claro que el hermano Perea ya se salió, pero yo estaba contento porque finalmente Noriega se les iba a parar firme a los Estados Unidos, ignorando, en mi ignorancia, toda la complejidad de lo que estaba pasando. Pero cuando ya me metí y me di cuenta de la forma de operar de este sistema, primero que todo el paso fue de obediencia, el paso fue de rendición. Yo no me metí a las Fuerzas Armadas, pero no sabía. Me cogió, le compartí al hermano Efraín casualmente estos días que me cogió uno de esos paisanos de ustedes, Riverita, y no me dejó ir. Yo preguntándole una información, pero en mi corazón, pues siempre había como una formación militar, una tendencia. De hecho, yo me había presentado a las Fuerzas Armadas de allá, a la Fuerza Aérea en Colombia. De Medellín pasamos 5, nos fuimos a Bogotá y después era un proceso ahí más de conexiones, de influencias, que cualquier otra cosa, no era méritos. Pero Dios me dio esa oportunidad, y mi crecimiento espiritual pues es como un paralelo a ese paso de obediencia. Yo no sabía lo que el Señor estaba haciendo en mí, pero sí fue una transformación. Llamó mi atención, y después de eso vino un proceso de transformación, y como tú lo decías, cambiar ese pensamiento de civil que traía en el ejército. No le quitan a uno pues la esencia. No es que le vayan a como dicen por ahí, no es que le vayan a hacer una lobotomía y le hagan un lavado de cerebro. De hecho, en las Fuerzas Armadas hay más libertad que cualquier otro lado. La gente se expresa con libertad. Si hay un modelo, si hay un proceso, lo que llama el proceso de soldarización, para cambiar la mentalidad, y que sepa que ya estamos no trabajando individualmente, sino en grupo. Y toda transformación fue el Señor haciéndola por muchos años. Pero ahorita que usted habla, pastor, es tan necesario, porque si nos dejamos captar, hipnotizar por la corriente de este mundo, vamos a seguir la corriente del mundo. Y lo que el mundo produce es muerte. Y lo vimos en esa etapa de Colombia, y todavía la hay tristemente. Pero el único que puede transformar todo eso es Cristo. Por eso yo soy un fiel convencido, y por eso las iniciativas que hemos tenido aquí en el grupo de orar por Colombia, de orar por los gobernantes, e interceder, porque es la única forma de cambiar una sociedad, porque el mundo sí está robando la atención, y llamando la atención, y robándonos prácticamente la libertad, ¿no? Robándonos la esencia, eh, y vemos que es una confrontación espiritual. Y por eso la palabra misma dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y todo argumento altivo que se revele contra el conocimiento de Dios, y llevar todo esto a la obediencia a Cristo. Es la única forma, un sometimiento. Y usted lo recalcaba ahora, que no lo había visto así en Lucas, cuando dice de pasaje, coge tu cruz diariamente. Eso le cambia a uno ya la perspectiva. Así que Bueno, poderoso pastor, como siempre, tan organizado, tan elaborado, y bueno, y lo más importante, tan lleno del Espíritu Santo, que es el que le da, ah, le da toda esta información, digámoslo así, le da el discernimiento de qué hablar
y era muy bueno para este tiempo. Así que vamos a darnos transformar, y como lo Amén. dice ahí Romanos 12:2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Lo lindo de esas palabras finales, que es agradable y es perfecta. Amén, amén. Dios me los bendiga. Vamos a abrir los micrófonos. Yo no sé si el pastor Quique está por ahí disponible, está ocupado. Rapidito, rapidito antes que el pastor Quique hable. Mira, ¿cómo es la vida? Por cuestión de formato y todo, tenía Daniel ese ejemplo y lo saqué de la predicación y Dios lo puso para atrás con, con- Para que vea. Eso significa que tienes que volvernos a acompañar para completar la de Daniel. No, Tenía a pero Daniel y tenía a Josué, porque son dos personajes de la Biblia que fueron transformados, imagínate, pero que, dije, bueno, por el formato que tenemos, déjame dejarlo así como lo tengo, pero Dios es tan Dios que imagínate, para que tremendo, vea. tremendo. Ahí cerró el círculo. Qué bueno. Al Amén. Señor no se le escapa nada. Pastor Quique. Pastor Marcelino, muy agradecido y muy contento de verlo. Ya lo estábamos extrañando por aquí y también de saber que bien, lo vemos muy bien y con gozo, con alegría y muy contento de haber participado y escuchado de las enseñanzas de hoy día. Muchas cosas interesantes, buenas, productivas para nuestras vidas. Y me gustó también que de lo que enfatizó de que no es cuánto escuchemos, sino cuánto permitamos que el Señor nos cambie. Y eso es estar en comunión con el Espíritu Santo y querer, ¿no? Recibir del Señor. Así como el avivamiento también personal, o los avivamientos nacen en el corazón, en el deseo, en el querer que el Señor influya en nuestras vidas. Me encantó también escuchar su testimonio y su currículum, ¿no? Saber que es una persona que se ha movido bastante y que continúa haciendo cosas, que siempre se está actualizando y que está haciendo cosas nuevas, innovadoras y que no quiere quedarse quieto, sino permanecer siempre de nivel a nivel. Felicitaciones, pastor. Su vida es un testimonio para nosotros y nos fortalece y nos da impulso también para renovar nuestras fuerzas. Que el Señor nos ayude para continuar haciendo lo que el Señor nos ha llamado. Bendiciones, pastor. Queremos que nos visite más seguido para que disfrutemos pues, de esas enseñanzas. Gracias. Bueno, Que la Dios lo gloria es bendiga. para Dios. Amén. Pipo, ¿quieres decir algo, Pastor Pipo? Jorge. Seguro. Yo quiero darte las gracias a ti, Augusto. Dios te bendiga, amigo, por haberme hecho saber toda la historia de mi pastor. 17 años que lo conozco como mi pastor espiritual, pero no sabía tantas cosas que él ha hecho ya y el proceso que él ha pasado. Y eso deja ver la humildad de mi pastor, de que no es una persona que se vanagoría de lo que hice, lo que logré, lo que ha hecho. Él siempre ha sido humilde y no proclama la victoria y las cosas que ha logrado hacer. Y imagínate, 17 años al lado de él y todavía yo no sabía la mayoría de esas cosas que usted me enseñó en el día de hoy. Así que Dios les bendiga, pastor, Dios les bendiga. Se sabe que los amamos en el nombre de Jesús y para adelante. Me hacía falta ya la clase, ya me extrañaba, ¿no? Extrañaba porque las clases aquellas se habían terminado, pero qué bueno que ya empezamos de nuevo. Amén, amén, qué gusto. A ver cuando nos da el Señor la oportunidad, siempre extrañándolo. La iglesia tan hermosa que hay allá en Elizabeth, siempre muy bonito recuerdo. Vamos a ver Ahí, cuando el Augusto, Señor. Pipo tiene tremendo testimonio también, ahí es donde lo ve. Ahí lo puede invitar también, trae ese testimonio Claro, poderoso. ahora esto está abierto, eso ya mismo lo programamos. Está abierto para él, claro. O diga, ahorita más tarde nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que por ahí para entre 3 semanas, chévere sería. Muy, muy No, bonito. no hay problema, cuando guste.
Kentucky está una hora atrás. No, está igual que donde tú estás. Está en Ok. Eastern Time. Ah, ok, perfecto. Bueno, es que parte de Kentucky sí, pero donde Elizabethtown está Eastern. Mm, Kentucky. A ver, mis hermanos dominicanos, sin salirme del tema, que, que llega un muchacho, lo deportaron allá de República Dominicana y le dice, y cuando bajó del avión, va diciendo, hey, tigre, aquí no hay Kentucky, aquí hay Kentucky, quien canta y quien baile. Ay, hombre. Siempre lo recuerda uno el Kentucky por el coronel Por el Anders, coronel. Sí, por el pollo, por el pollo. por el pollito. Bueno, vamos a abrir los micrófonos. Gracias, Pipo, por acompañarnos y usted sabe que aquí este No sé espacio si es para... la pastora Kimi quiera decir algo adelantado, porque allá ya es la 1 de la mañana y pico allá en Hágale. Japón. Ahí está buscando quitarle el mute. Venga, yo le ayudo ahí. Venga, yo le ayudo aquí. Haz to unmute. Ahí. ¿No? Ahí. Buenas noches. Bueno, perdón, para mí buenas noches, buenos días para todos, ¿verdad? Le doy las gracias, Pastor Marcelino, por la invitación que me dio para escuchar la poderosa palabra el mensaje que Dios le dio. Eh, y como decía el hermano Pipo, pues le doy gracias al hermano Augusto por hablarnos bueno, de lo mucho que Dios le ha permitido a nuestro Padre Espiritual, ¿verdad? El Pastor Marcelino, el haberlo preparado, el haber pasado todo ese proceso para ahora poder guiarnos y ayudarnos, ¿verdad? En este caminar. De veras, Pastor, muchísimas gracias. Usted sabe de cuánta ayuda ha sido esta palabra para mí. Y bueno, creo que para todos, ¿verdad? Y pues, como decía el hermano Pipo, tenemos que seguir para adelante para poder llevar lo que hoy aprendimos a través de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Es un gusto conocerles a través de este medio, ¿verdad? Y pues esperamos que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Sino que sigan más invitaciones y pues a echarle ganas, aunque sea yo sé que no es un desvelo, como dicen, que no valga la pena. Este tipo ¿cómo se puede decir? Este tipo de, ah, no encuentro la palabra en español, pastor. No importa, este tipo Es de desvelo, pues estás desvelada ya a esta hora. Ah, Sí, sí. bueno, no se siente desvelo, al contrario, se siente uno con más energía, no sé cómo expresarlo en español, me disculpan, este, no sé cómo expresarlo, pero le doy gracias a Dios por esta invitación y por este precioso Espacio, regalo que fue la espacios, palabra de Dios y conocerlos. espacios, invitaciones. Sí, eso, eso. Muchísimas gracias y me voy a despedir de todos ustedes. Un gusto, que el Señor me los bendiga grandemente. Amén, Hasta amén. Muchas luego. gracias. Dios te bendiga mucho, te Bendiciones. amamos. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Y por Amén, acá amén. está invitada también. Gracias, Ando gracias. orando por Japón porque el Señor también se está moviendo allá poderosamente. ¿Tú estás en Amén. Japón? Estoy en Japón. Qué lindo. Bueno, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. No, Bueno, gracias a Amén, ustedes por la pastora. invitación. Muchísimas gracias. Gracias. ¿alguien más? Bendiciones. Bendiciones. ¿Alguien más? Buen día, ¿me escuchan? Sí, señor. Aló, Emanuel, Dios me lo bendiga. querido pastor Augusto, gracias por la oportunidad a mis hermanos todos, bendito y bendiciones. Realmente qué lindo la palabra de hoy por el pastor Marcelino.
a quien no tuve la suerte y tengo recién la suerte de conocerlo, y por esta vía le doy mi abrazo profundo de cristiano. Gracias, querido pastor, y también decirles qué grato es edificarse y aprender de personas que están en la palabra y en la fe. Y yo digo desde acá, desde Lima, Perú, que mi nombre es José Manuel Gil y soy discípulo del pastor Enrique Zúñiga, decirles un abrazo fraterno, un abrazo de hermano cristiano por todas las enseñanzas y por todo lo que hacen por nosotros. Muchas gracias, para mí un honor de poder saludarles y expresarles lo que estoy diciendo. Muchas gracias y que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos edifique a todos. Muchas gracias, buen día. Amén. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Juan Carlos, ¿algún comentario final? Ahí está Dayan, alzando la mano, lo que pasa es que no se le ve. Bueno, eso. Buenas tardes a todos, bendiciones. Yo sí, él como que me leyó el pensamiento, está demasiado entrado. Yo quería decirles que yo conozco al pastor Morales como el señor Morales. Antes de que él iniciara los caminos del Señor, yo tampoco estaba en los caminos del Señor. Lo conocí a través de su amada esposa, la pastora Cristela Morales, y siempre ha sido un hombre ejemplar, pero yo puedo testificar la transformación que el Señor ha hecho en él. Escuchando todas las cosas que has logrado, Marcelo, me quedo maravillada ante lo que el Señor te ha llevado a hacer, porque te conocí como un reclutador del Army, me acuerdo muy bien, y tu esposa trabajaba conmigo. Y ahora te veo como un pastor, un líder espiritual que me ha ayudado a mí en mis comienzos evangélicos, que el Señor lo ha puesto a él y a su esposa en mi camino. Y te bendigo grandemente. Wow, Dios te bendiga. Eh, Estoy maravillada y de verdad que te felicito. Sigue Amén, así gloria a Dios. porque estás transformando vidas. Y todos los días con ese granito de arena del estudio de la Biblia, yo voy avanzando y avanzando y tengo más sed de la palabra gracias a tu guía y a la guía de la pastora. Ustedes han sido dos herramientas que el Señor ha puesto en mi camino. Y en cuanto a la prédica de hoy, pues claro, me cayó directo en la cabeza. El Señor transforma y yo voy en ese proceso de transformación en todos los pasos, pero también he entendido que es al tiempo del Señor, al Cairo del Señor, no al mío, porque a veces yo quiero correr, pero correr no es lo que el Señor quiere, tengo que ir al paso del Espíritu Santo. Entonces, muchas gracias por esa palabra que me cayó como un coco en la cabeza, como decimos en Panamá. Así que Dios te bendiga y mucho gusto haber compartido con todos ustedes. Gracias por haberme recibido. Dios me los bendiga mucho. Amén, amén. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Me recuerdas tu nombre nuevamente? Dayan. 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 ¿Y tú estás en Panamá o estás aquí en Estados Unidos? Vivo en Orlando, Florida, pero soy de Panamá, al igual que la esposa del pastor. ¿Quién es Antepa? La compatriota siempre. Bueno. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos. Perfecto. Hola, Juan Augusto. Carlos, Hola, Augusto. ¿Cómo dime. estás? Bien, bien. No, hermano, eso, pues la verdad, uno, a medida que iba escuchando la conferencia, solo a veces decía uno, Señor, porque no nos rendimos totalmente. Si al final eso rompe todos los paradigmas, pero lo que tú decías también, a veces nos dejamos acariciar tan fácil por este mundo, sabiendo que lo de él es tan perfecto. Pero sí, o sea, yo me llevo hoy en el corazón y ahorita en mi tiempo de oración, cuando me encierre por ahí, te voy a decir al Espíritu Santo, que no he rendido a ti, porque ahí está la clave y es muy claro, o sea, la Biblia le enseña a uno que hay momentos en que el Espíritu Santo hizo cosas así instantáneas, pero cuando lo lees a profundidad la Biblia, te das cuenta que todos necesitaron procesos. Entonces,
Yo creo que hoy nos dieron una herramienta y una llave muy poderosa y es que cada uno deberíamos de preguntar qué de verdad, honestamente y haciéndome vulnerable a la presencia del Espíritu Santo, yo no he rendido, porque allí está todo, ahí está tal vez la respuesta a muchos interrogantes que tenemos y el pastor fue muy claro, si no hay rendición, no hay transformación. Muchas gracias de verdad al pastor Marcelino y a ti Augusto siempre por regalarnos este espacio, hermano. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Creo que Amén. Nada me está levantando la mano también. Nerily, Nerily. A todos, bendiciones. Nerily es mi nombre completo. No muchos me conocen aquí, algunos sí. Soy sobrina del pastor. Del pastor Marcelino, es que hay muchos pastores, ¿verdad? Por si acaso. Iba a guardarme este testimonio y realmente el Espíritu me dijo, no, habla o te doy otro cocotazo, como decimos nosotros. Verdaderamente que el Espíritu de Dios sigue obrando de manera sobrenatural. Aún en el 2026, cuando Dios quiere hablar con una persona y llevar su mensaje, Él va a hacerlo de cualquier manera. La palabra de Dios es algo que no se va a detener porque nosotros seamos cabezones. Le quería hablar rapidito. El pastor Mauro me había enviado el link temprano, yo entré un poquito tarde. Y por cuestiones de la vida, de uno que es cabezón también, a la hora no me la fijé. Yo dije, no me fijé en la hora. Entonces me distraje con las cosas del día, etcétera, y la hora nunca la fijé. Al punto que me fui, dije, me falta algo que hacer afuera en el patio, lo voy a hacer. Nunca me fijé en la hora y me fui afuera a hacer el patio. El teléfono, para mala pata, se me apagó y lo dejé cargando. Y el teléfono estaba cargando, me puse a hacer el patio y no, de todos los años que yo llevo haciendo mi patio, hoy me dio una piedra en la cabeza y yo decía, ¿qué cosa? Me dio una piedra en la cabeza y por eso tuve que parar todo, entro y yo, contra, eso dolió. Pero ahí caigo en cuenta, se lo quería compartir a mi tío y digo, espérate, él está en la sección, en el culto que me había invitado y cojo mi teléfono y entro. Una de las cosas cuando estaba afuera, entre todas las cosas que estaba hablando también como una conversación con Dios, yo le decía, Dios, háblame literal, háblame tú con tus palabras, porque yo estoy como media distraída, no escucho lo que tú quieres, yo no puedo tener mucha, como a veces Dios habla como de forma diferente, con acertijo, uno no la capta, yo, Dios, háblame literal. Entonces, luego de esa conversación, me dio la piedra, entro aquí, y casualmente, que no es casualidad, el pastor dice, no se trata de escuchar cuánto has escuchado de Dios, sino cuánto has dejado que Dios obre y te transforme en tu vida. Y yo, no. Son verdaderamente que Dios cuando quiere llevar su mensaje, lo va a llevar, inclusive a personas tercas como yo, que literal, o sea, a veces queremos tanto escuchar a Dios, y Dios quiere también obrar en nuestras vidas y nosotros mismos somos los que no nos dejamos transformar por Él y no dejamos que el Espíritu sea realmente quien tome el control y tome todo en sus manos. Amén. Y quería compartir esto con ustedes porque si no, yo no quería que Dios me fuera a dar otro cocotazo. Y me dio tanta gracia porque la hermana estaba hablando de eso, que le cayó como coco, no sé, algo así en frase en Panamá. Y yo le escribía a mi tío, voy. Y yo le escribí a mi tío, no, a mí literalmente. Fue Dios diciéndome, escucha muchachita, bendiciones a todos y dejémonos, ¿verdad?
llevar por el Espíritu y escuchemos, ¿verdad? La voz de Dios y permitamos, ¿verdad? Que Él sea quien nos transforme. Amén. Amén. Amén, amén, Eileen. Gracias por acompañarnos. Qué lindo, qué lindo. Así es, se nos pasa por alto. Aquí tenemos la grabación, yo se la comparto al pastor Marcelino y para que la escuche toda, pero sí, tremendo. Se nos pasa y tenemos que tener de antemano, de que uno se levanta, ya tener como definido